Saludos amables televidentes de La Hora con Gregory. Esta noche recibo a Remberto Pichardo Juan, abogado, comunicador, un hombre que en los últimos años ha estado muy pendiente de situaciones que tienen que ver con el discurrir social de República Dominicana. Eso me motivó a cursarle una invitación que gentilmente él aprobó y vamos a conversar en lo que inicia y termina estos 55 minutos, como él bien dice, para su programa, sobre temas de mucho interés. Remberto, gracias por estar en La Hora con Gregory. Oh, siempre, siempre. Y cuando necesiten que yo esté aquí, aquí estaré. El televidente pienso que lo necesita a menudo porque en República Dominicana el tema de situación social que tiene que ver con corrupción es recurrente. Y precisamente quiero preguntarte, tú eres un abogado de calidad, de capacidad, vienes de tu origen familiar, de una situación económica acomodada, que no tienes quizás necesidad de abrirte, como uno dice, algunos frentes. Sin embargo, eres un crítico y observador permanente de lo que tú denominas desaciertos. ¿Por qué Remberto Pichardo Juan se ha dedicado su vida profesional y de comunicador a enfocarse en combatir los actos que pueden ser de corrupción en República Dominicana? Te lo voy a poner un ejemplo práctico. Si Dios no lo quiere, tú en esta Semana Santa se te hubiera ocurrido ir a una playa y tú sales y tú tienes un accidente en el cual tú quedas inconsciente, ¿quién te va a recoger y a dónde te va a llevar? Te va a recoger el 911, que es una organización logística de emergencia pública, y te va a llevar a un hospital público. Y en ese hospital, cuando tú llegues, tú vas a morir en él. Tan simple como eso. ¿Por qué vas a morir en él? Porque lo primero es que el hospital no tiene la capacidad a nivel de recursos, medicamentos, personal, equipamiento funcional para atenderte. Y por bueno que sea el médico, no tiene con qué ayudarte. Así te puedo poner cientos de ejemplos. O sea, tú sales por la calle a botar la basura y se te cruzan dos motoristas y te encañonan. Y ahí a lo oscuro te matan por el hecho de que no hay la implementación a nivel logístico de una política preventiva contra el crimen. Podemos seguir, o sea, tú te puedes subir en una aerolínea dominicana aérea y, como ha pasado muchísimas veces con el I-2A, se cae y tú mueres y no sucede nada. ¿Por qué? Porque la supervisión de que ese equipo esté mecánicamente funcional, con la garantía de que tiene las piezas que se cambian al tiempo de vencimiento. Las piezas del avión no se cambian cuando se dañan, se cambian cuando se vence su tiempo de vida útil segura. Como no hay una autoridad que lo chequee, tú te vas a montar un avión con cierto mecanismo vencido que puede caer. Pero estás esbozando ejemplos que tienen que ver mucho con eficiencia. No, eso es supervisión, eso es vigilancia, eso es la implementación de política pública. Eso es lo que hace el Estado. Esa es la labor estatal. Para eso que nosotros pagamos impuestos. La labor simple. La labor del Estado es producir cada vez un mejor contribuyente. Eso significa una mejor educación, mejor cuidado de salud, educación, protección, que es la seguridad ciudadana. Y cuando hablo de educación no estoy hablando de primaria, estoy hablando de primaria, intermedia y ya a la final a nivel de posgrado, que tenemos la capacidad instalada para eso, pero la corrupción se lleva el dinero que se implemente en eso, que se disponga para eso. Para que tú entiendas, el Estado interactúa con todas las actividades humanas que tú haces a diario. Son muy pocas aquellas en las cuales el Estado no tenga que ver. Eso significa que si el Estado es deficiente porque se roban el dinero para que el Estado funcione correctamente, esas actividades van a ser deficientes. Pero esas actividades por lo general degeneran en un daño o muerte, porque tú no tienes la implementación de una política pública. Tú sabes que aquí se hizo un reportaje de que hay 4 plantas en el Distrito Nacional
que son las responsables del tratamiento de agua y que había 3 fuera de servicio. Eso es tu salud. Concomitantemente con que esas plantas salen de servicio, aumentan las enfermedades en los neonatos al punto de la muerte. Porque es un solo mecanismo, dividido en varias fases. Entonces, fíjate cómo el descuido de 3 plantas de tratamiento de agua estatales inmediatamente tienen su efecto sobre la muerte de neonato dominicano. Tú relacionas directamente. Claro, directamente porque fue claro que sí, por en eso la que existencia claro, de corrupción claro, a la ineficiencia y a la falta de supervisión de las instituciones públicas, ¿correcto? claro. Si en este momento surge un fenómeno milagroso y en un mes se elimina la corrupción en un 100% en República Dominicana, nuestras instituciones y los servicios que debemos recibir de ellas variarían y tendríamos un avance cuantitativo y cualitativo de esas instituciones, Renbert. Claro. ¿Y por qué? Porque es Claro. el mismo ser humano que las va a dirigir. No. Fíjate, nosotros tenemos un personal técnico en cada una de las instituciones técnicas. Ajá. ¿Qué es el personal? El poco personal que queda, que mantiene el poco funcionamiento, el paupérrimo funcionamiento de la estructura. Porque si tú necesitas 100 técnicos y tú votas a 80 para meter 80 compañeritos, tú sobrecargaste los 20 técnicos. Ellos harán lo que puedan. Pero ellos sí tienen la capacidad de manejar la institución y de saber cuáles son los técnicos que se necesitan para esa institución. Yo te voy a dar un ejemplo. El Banco Central. Poca gente sabe que en el Banco Central nosotros tenemos técnicos a nivel de 3 maestrías, inclusive en Inglaterra, de finanzas económicas. Tipo a ese nivel. Son extraterrestres lo que hay en el Banco Central. Sin embargo, el Banco Central tiene un gobernador que tiene una, como dirían en la novela, una doble vida. ¿Por qué tiene una doble vida? No estoy hablando de que tiene un amante ni mucho menos, sino que él ha intentado suplir lo que él sabe que es necesario para mantener una economía mínimamente balanceada con las apetencias del partido político de turno. ¿Qué significa eso? Que él intenta afectar la economía lo menos posible con las erradas decisiones políticas sobre la economía, el dólar. ¿Sabes cuánto cuesta un dólar en realidad? Estamos hablando de que hace un par de meses eran de 75, 80 pesos. Y tú dirías, ¿cómo es que un dólar vale de 75, 80 pesos? Y aquí en República Dominicana se adquiere a 60, porque estamos perdiendo 20 en la adquisición. Explica lo de 75, 80 pesos, porque en República Dominicana está cerca de 60 la cotización. Porque estamos perdiendo en el cambio. Pero ¿cómo tú explicas Porque eso? cuando se compran los dólares, quien maneja aquí la distribución de los dólares es el Banco Central. El Banco Central adquiere los dólares a los 75, 80 pesos, pero aquí adentro los comercializa a 60. Pero pero el Banco Central no puede ¿Qué no qué? comprar un dólar a 75 pesos. El Banco Central es el que fija el precio del cambio monetario aquí, es la tasa de Pero son las variables económicas que determinan, Renberto, el precio del dólar. Háblese con un adquiriente de materia prima en masa a nivel millonario de dólares y pregúntele si Valdés Albizu lo ha llamado, para que usted vea lo que le van a contestar. Y no solo llama, sino que te dice cuánto que tú vas a adquirir. Él, el gobernador del Banco Central. Obviamente no estamos hablando de una gente que va a pedir 100 dólares. Estamos hablando de una gente que va a adquirir 10 millones de dólares en materia prima. Él lo llama a él y dice, no, esos 10 millones tú no lo puedes tener. Te vamos a dar 3 millones de dólares para que tú adquieras materia prima. Háblate con ellos, háblate con los duros, tú verás lo que te van a decir. Es así de sencillo. Aquí se está manteniendo una economía a nivel de dólares, de intercambio de dólares, a un precio que nosotros no pagamos por el simple hecho de mantener una apariencia política de que la tasa cambiaria y por ende la influencia de esa tasa cambiaria en la economía está controlada por las buenas decisiones económicas gubernamentales.
Y no es así. Estamos pagando los 80 y soltándolo aquí adentro a 60. Pero es que no hay evidencia, nunca ha habido una evidencia de que el precio del dólar ha llegado a esos niveles. Aquí adentro no puede llegar, porque ¿quién lo intercepta cuando entra? Es el Banco Central que dice en cuánto que se va a adquirir, cuánto que cuesta. Sí, pero las finanzas del Banco Central ¿De quién? son públicas, sí, pero son públicas y se manejan en base a auditorías inclusive que recibe el Banco Central. ¿Y quién Y es no el Banco Central? el Estado, el gobierno de turno. ¿Y a quién es que le está tapando vaina del Banco Central? Sí, pero si se hace ahora, también se hacía antes. Sí. ¿Cuántos años Y tiene nunca ha Valle habido, Alviso? bueno, pero está bien, nunca ha podido haber una diferencia de la tasa oficial a una tasa por encima de 20 puntos. Ese es como lo que tú relajo. estás ¿Tú mencionando. te acuerdas por qué salió Hipólito Mejía del poder? Sí, por la situación, bueno, por la decisión de unas elecciones provocadas básicamente por la situación de la situación bancaria que se presentó, Específicamente, ¿de qué era que se hablaba? de una doble economía, de un grupo financiero. Del dólar. ¿A cuánto fue que llegó el dólar? En ese momento a 55. Exactamente. ¿Y cómo tú crees que se redujo? ¿Tuviste algún cambio drástico en la economía dominicana? ¿Tuviste alguna implementación de un sistema novel para lograr que ese dólar descendiera? ¿Tuviste que pagamos el grueso de la deuda externa? Bueno, cambió gobierno, ¿Tuviste? inmediatamente ¿Y? se crea una confianza en el sector comercial y eso es lo que Y verdaderamente eso fija. y eso baja el precio de una moneda cuyo precio viene dado de fuera por el intercambio, porque el dólar es internacional. Nosotros no controlamos el precio del dólar a menos que nosotros paguemos la diferencia por ese precio para soltarlo aquí adentro. Tú me estás hablando a mí de un precio que no se pone aquí. Sin embargo, el Banco Central dice que lo controla aquí. ¿Cómo es eso posible si tú no lo pagas? Porque no te lo van a dar. Nosotros no imprimimos dólares. Bueno, pero es que en los estados financieros, y para que crucemos a otro tema del Banco Central, Eso es como no pienso que eso vaya a encontrarse, eso que tú mencionas. que no se vaya a encontrar el qué. Esos niveles de compra de dólar por encima de 20 puntos más, 20 pesos más por Pero un dólar. déjame decirte, ya nosotros no tenemos ni siquiera que comprarlo. ¿Cómo así? Porque los préstamos vienen en moneda internacional. Los préstamos internacionales. Siempre ha sido así. Ok, entonces, ellos no te mandan camiones de divisa. Ellos te generan un crédito que tú vas a hacer efectivo a medida que vayas usando el crédito. ¿Qué significa eso? Yo soy de Estados Unidos y te apruebo $1.000 millones en préstamos. Yo no te mando un avión con $1.000 millones. Yo te genero un crédito por los $1.000 millones que se vaya haciendo efectivo a medida que tú vayas adquiriendo cosas con esos $1.000 millones. ¿Verdad que sí? Ahora, si el préstamo son $1.000 millones y cada dólar de esos $1.000 millones tiene un costo de 80 pesos, si yo quiero dar la impresión aquí adentro, ya yo lo tengo en el banco, yo lo compro 80, de que el dólar está a 70, a 60, yo lo único que tengo que hacer es ese mismo dinero, soltarlo, perdiéndole a cada dólar un 20%, a 60. 20 pesos 60. Ya. Acuérdate que la mayoría de transacciones ahora son digitales. Cuando tú coges un préstamo, no te mandan un avión lleno de cuarto ni un barco. Por ende, todo eso pasa por donde quién. Banco Central. Todo. El sistema bancario pasa por el Banco Central. ¿Cómo con la crítica y la preocupación que tienes y sientes sobre las falencias que pueden tener nuestras instituciones, que tienen, porque ha sido así desde que uno viene siendo, desde la niñez, uno se da cuenta de lo que ha venido sucediendo con lo que tiene que ver con la administración pública? ¿Sabes por qué? Ajá. ¿Qué edad tú tienes? 58. Ok. Ya me iba a quitar un año. ¿Cuánto tiempo hace que murió Trujillo? Estamos hablando 59, 60 años. Ok. Trujillo es el papá, el papito del Estado moderno dominicano, ¿verdad que sí? Trujillo creó un mecanismo que tenía dos partes. Tenía la parte pública, que era lo que tú le llamas Estado,
y tenía la parte privada, que es lo que suplía a ese estado de todas sus necesidades, que coincidencialmente eran las empresas privadas del mismo Trujillo. Ahora Trujillo no se podía hacer un cheque a él mismo, ¿verdad que no? Entonces puso testaferro en esa parte privada. Cuando Trujillo muere, nosotros salimos de un dictador, pero no de una dictadura. Es como que tú coges una compañía, este gerente muera y a la misma compañía le ponga a otro. Es la misma compañía, vende lo mismo, hace lo mismo. Entonces se cambia de gerente de la parte pública y se pone a Joaquín Balaguer, que viene de formación de la misma tiranía de Trujillo. Ahora se le llama a eso democracia. Se le llama democracia bajo el mismo esquema porque Trujillo celebraba elecciones y ponía presidente. Pues Balaguer fue presidente varias veces, el hermano de Trujillo fue presidente varias veces, y Trujillo tenía un despacho en la esquina del Palacio que ya por costumbre, para no mover papeles, cuando él salía presidente se quedaba ahí para no tener la molestia de que tráeme ese gabinete de ahí. Entonces, este esquema de simulacro lo tenemos desde la misma dictadura, desde que Trujillo ascendió al poder. O sea que él duró 30 años con ese circo. Y posterior a él sigue el mismo circo, siempre ha habido elecciones. No fue de que esto es una dictadura y tenemos 30 años sin elecciones. No, él celebraba elecciones. Entonces, ese mecanismo es el que tú conoces al día de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Trujillo asimiló el Estado a su persona. Y Trujillo era un obseso compulsivo con ciertas cosas. Una de ellas era la limpieza. Trujillo era obsesivo con eso. Eso significa que la ciudad tenía que estar limpia, como si fuera el cuerpo de él. Si se hablaba mal del país, él entendía que se estaba hablando mal de su persona. Por eso, enciendo todo lo que se pudiera hacer para que esto brillara, él lo hizo. Y el que se salía de juego, de ese brillo, de esa apariencia, bueno, pues tenía su vacación en la 40, donde apela y electrocuciones te hacían entrar en razón de que tú tenías que ser un ciudadano modelo y que tenías que seguir las directrices del régimen. Pero cuando Trujillo muere y hereda Balaguer la parte pública, la parte que se quedó con la empresa, que eran de Trujillo, no se pudo sublevar a Balaguer, porque Balaguer era de la escuela de Trujillo y había heredado el SIM de Trujillo, ahora DNI, no el DNI que tenemos Dirección Nacional de Inteligencia, sino Departamento Nacional de Investigaciones. Eso significa que si tú te salías del libreto, no había 40 donde llevarte, pero tú no ibas a llegar a tu casa. Tan simple como eso. Y por eso aquí se desaparecieron cientos, si no miles de personas en los 12 años de Joaquín Balaguer. Cuando Balaguer se enferma en el 95, que ya ese grupo sabe que no puede volver, le fue arriba al Estado Dominicano. Y desde que Leonel Fernández subió, desarticuló el aparato que lo controlaba a ellos. Por eso, desde ese entonces, tuvo una caída así nefasta, a gran velocidad, de la calidad de todos los servicios públicos. Y un control hegemónico a la franca del sector privado sobre esos servicios públicos. Y lo bueno de esto es, que es malo, pero es bueno, me voy a explicar, es que el mismo grupito lo controla todo. Puerto, aeropuerto, generación, sector hotelero, lo que tú quieras. Ellos lo controlan. Esa es la parte mala. La parte buena es que si tú quieres salir del grupo y sales del grupo, vas a readquirir totalmente el control de todo a la vez. Porque todos los huevos están en una sola canasta. Por eso ese proceso del que tú hablas, tú le estás viendo el final. Pero poca gente le conoce el principio. Ahí fue que empezó. Para readecuarnos y tener la eficiencia y la calidad en los servicios que tú lamentas que no existan en este momento. Que pagamos con vida. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es posible? Oh, pero mira, ahora tenemos posibilidades que nosotros no teníamos hace 10 años. Y eso lo tenemos gracias a la tecnología. Ajá. Me explico. Yo me encontraba en Nueva York cuando yo tenía 13 años. Tengo 50. Y había un plan piloto federal de cárceles totalmente automatizadas. Se cogió un edificio en la ciudad de Nueva York,
se convirtió en recinto carcelario y lo manejaba un hombre completo. Tú te salías de las rayas, se te cerraba en la sección donde tú te encontrabas. Si querían que tú volvieras a tu celda, solamente se te abrían la puerta que llevaran a la celda. Si tú no ibas a tu celda, te ibas a hacer pupú y pipí en el piso. Tan simple como eso. Si tú querías comer, tenías que comportarte porque no te abrían la celda para que tú fueras a comer a la cocina. Obviamente hubo un problema y no fue que la cárcel falló. Hubo un problema en cuanto a que las cárceles eran una fuente de empleo de una serie de personas que ingresaban como mano de obra en lo que era el sistema federal en esas cárceles. Y se tuvo que volver al esquema No porque el esquema normal. fallara, sino por el hecho de que había una necesidad de que esos trabajos se mantuvieran a todo lo largo y todo lo ancho de Estados Unidos. Ahora nosotros nos hemos dado cuenta, ahora que la tecnología es de uso diario, personal, que convivimos con ella, que la utilizamos a diario, como estos teléfonos inteligentes que nos abren el mundo y nos ubican, nos dicen dónde encontrar lo que necesitamos, dónde encontrar el mejor precio, etcétera, etcétera. Y tenemos una interacción directa con ella, bueno, pues hemos reformulado nuestra existencia en el mundo para entender, al punto de entender que hay ciertas cosas que debían de tecnificarse y se tecnificaron. ¿Qué significa eso? El tránsito ya no es un asunto político público, es un asunto técnico público. Significa que el que maneja el tránsito en una ciudad organizada es un técnico, no es un político. Y ningún político toca eso, porque toque el tránsito, los desórdenes de tránsito dejan pérdida de dinero inmediatamente, no solo a nivel privado, a nivel público también, porque el Estado cobra por las transacciones al día que tú haces. Si por el tránsito tú tenías planificado y te daba tiempo de hacer 20 y solo hiciste 10, el Estado perdió el 50% de tu transacción ese día. Porque él cobra impuestos por ciento por transacción. Entonces, eso es, el sistema sanitario es automatizado totalmente. O sea, estamos hablando de membrana, de filtro, de eliminación de bacterias por bombardeo de rayos UV, que son ultravioletas. Estamos hablando de equipo técnico de última generación que lo maneja un técnico, eso no lo toca a nadie. Porque cuando eso falla, inmediatamente tú tienes un incremento en el gasto público hospitalario, porque de una vez empieza a darle diarrea a los muchachitos, que bacterias, que se te enferman, que fiebre, etcétera, etcétera. O sea, es una relación bastante directa y bastante bien documentada. Entonces ya nosotros tenemos un retraso de 30 años a nivel de sistema estructural estatal. Aquí se hacen obras cuya finalidad ni siquiera se analiza antes de hacerse la obra. Tenemos infraestructura monstruosa sin nada adentro, como lo son los hospitales públicos. Tenemos estructuras de comunales sin ninguna utilidad, como la Ciudad Judicial Santo Domingo Oeste. Humberto, te reitero la pregunta, o sea, ¿cómo empezamos a revertir esa situación en República Dominicana? ¿Tienes la idea? ¿Tienes una propuesta? Te lo acabo de decir. Lo primero es quitar al Estado el manejo de esas áreas que son técnicas ya. ¿Sabes que no puede haber manejo político de esas áreas. Entonces tiene que ser privada. Se necesita una decisión eminentemente política para eso. ¿Quién dijo? De la última vez Del Estado es que tiene que salir esa decisión. La última vez que yo leí la Constitución de la República, en su artículo 2 decía: el pueblo dominicano, libre y soberano, del cual emanan todos los poderes, ejerce su autoridad por la vía directa o por la vía de la representación. Esa es la estructura total. Precisamente los administradores de la cosa pública. ¿Y la primera cuál es? Bueno, el poder directa. ejecutivo. No, la vía el directa, voto. la vía directa es él. Él, punto. El presidente es un empleado del pueblo. El presidente se pone cada 4 años para que administre. Pero debe haber la voluntad. ¿La voluntad de quién? Del presidente. Mentira, Danilo se quería quedar en el 2020 y se sacó a patada de ahí. Pero estoy hablando de cómo empezar a revertir los criterios que tienes de que nuestro Estado, nuestras instituciones no funcionan bien. ¿Cómo empezamos a ponerlas bien? Nosotros mismos, nosotros el pueblo, nosotros hemos relegado la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. Nosotros la cedimos. Pero tú nosotros somos el único pueblo que pone un administrador y no lo vigila y dice que tiene que quedarse con él obligado 4 años. ¿Dónde dice eso? Eso no es verdad. Si usted ve que el administrador, si usted tiene una empresa, por ejemplo,
y tú contratas un administrador y el administrador empieza a pedir préstamo, y tú te das cuenta que si sigue pidiendo préstamo va a quebrarte el negocio. ¿Qué tú haces con el administrador? Pero Lo todos despides. todos los presidentes se parecen. Sí. Tenemos desde el 95 en Etecan. Después de Balaguer. Pero Vamos a hacer una pausa, Reimberto, porque quiero que a mí y al televidente seas más directo con ejemplos fehacientes de cómo esos administradores pueden hacer lo que se necesita hacer. Es que no son ellos que lo van a hacer. Si el No administrador es malo, tú tienes que cambiarlo. Lo defines después de la pausa. Claro. Reimberto Pichardo Juan con nosotros en La Hora con Gregory.